El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, no dejó pasar la oportunidad para marcar la senda en la 9ª Cumbre de las Américas. El papel que desempeña la OEA está agotado, por lo cual es necesaria una refundación de este organismo. Esas fueron las palabras de Ebrard en Los Ángeles, un mensaje que invita a la región a recordar quién es Luis Almagro y quiénes lo acompañan. El canciller mexicano expuso: la OEA ha tenido un rol vergonzoso en el reciente golpe de Estado en Bolivia ocurrido en el 2019. ¿Qué más ha dicho el hombre de confianza de AMLO? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Ebrard llegó a Los Ángeles en representación de su país, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que no asistirá a la cita hemisférica debido a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El canciller Ebrard propone lo siguiente: conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación del orden interamericano. Es evidente y vergonzoso el trabajo que está desempeñando la OEA en casi todos los países, porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo, es que no lo hemos resuelto y a todos nos urge resolverlo. Es necesario avanzar en una nueva realidad. Por ello, la propuesta de México para invitar a la reflexión a los países del continente, a quienes pide actuar como un grupo de trabajo, el cual solo se llevará a cabo a través del proyecto de refundación del orden interamericano. Sobre los principios que podrían animar a una refundación del orden interamericano o de nuevas relaciones entre los países del continente americano, Ebrard delineó que algunos principios que podrían seguirse son el de no intervención y el de beneficio mutuo de todos los países. Durante su participación en la 9ª Cumbre de las Américas, Ebrard consideró como un error estratégico por parte de Estados Unidos no haber invitado a todos los países del continente al ejercicio multilateral. Ebrard añadió lo siguiente a su discurso: en primer lugar, es un error estratégico. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene a la Cumbre de las Américas. Es así como durante su mensaje en la reunión de cancilleres de la 9ª Cumbre de las Américas, Ebrard insistió que la cumbre regresó al mismo punto de discusión de hace 10 años, cuando se celebró en Cartagena. Pero ahora, no solamente Cuba ha sido excluida, sino también Venezuela y Nicaragua. También lamentó que continúen los bloqueos, embargos y sanciones en contra de países de las Américas, en clara referencia a Cuba, lo que en su opinión contradice el derecho internacional y los objetivos que animan a la propia cumbre. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a la Cumbre de las Américas, pero suscribirá la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, la cual consiste en financiar con unos $2,000 millones a países de origen y tránsito, así como ofrecer oportunidades laborales formales en Estados Unidos. México y Estados Unidos comparten una misma realidad por los flujos de inmigrantes que transita por territorio mexicano para llegar a la frontera estadounidense. La cooperación en el continente incluye un fondo de $300 millones para financiar la seguridad alimentaria. Sin embargo, para AMLO no basta con ello, pues es necesario un mejor entendimiento entre Washington y la región, sin la OEA de por medio. No olvidemos que López Obrador propuso reemplazar a la OEA con un nuevo organismo internacional que integre a todos los países de América Latina y el Caribe. La propuesta es construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a la historia y realidad de la región, así como también a su identidad. AMLO expuso lo siguiente: en ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. También criticó la hegemonía del gobierno de Estados Unidos en la región latinoamericana, diciendo que es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos caracterizada por invasiones,
para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Es hora de decir adiós a las imposiciones, diferencias, sanciones, explosiones y los bloqueos. La propuesta del presidente López Obrador es sustituir a la OEA, que dirige el uruguayo Luis Almagro, y asienta en Washington, Estados Unidos, por un organismo internacional que apueste más por una agenda regional en común, encaminada a la solución de los conflictos entre los países latinoamericanos. López Obrador señaló en su debido momento: ya es hora de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado. No tiene futuro, ni salida. Ya no beneficia a nadie. Enfatizó: podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Creo que por su lucha en la defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. De este modo, AMLO concluyó su exposición. Cuba debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, evitó responder directamente a las críticas del gobierno de México, que le pidió que se someta a un proceso de autocrítica por Bolivia para determinar si debe seguir al frente del organismo. Asimismo, el secretario general había defendido el informe en el que la OEA denunció irregularidades en las elecciones de Bolivia en el 2019, que luego fueron anuladas por la maquinaria neoliberal con rumores de fraude en favor del entonces presidente Evo Morales, quien había sido elegido para un 4º mandato consecutivo, lo que abrió una grave crisis que se saldó con la salida de su país mientras denunciaba un golpe de Estado. Almagro destacó que los principales hechos de ese informe de la misión de la OEA nunca fueron rebatidos y citó, entre otros, la alteración y falsificación de actas, los servidores ocultos que transmitían datos para el conteo general y el voto de personas fallecidas que aparecían como electores. No obstante, el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo: México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar esta organización. Si bien es cierto que ante los problemas agudos que afectan al continente, con la amenaza de una inflación creciente y efectos aún no determinados, la 9ª Cumbre de las Américas se consideraba un foro urgente de unidad, pero a una semana de su inicio, parece que será todo lo contrario. La política hacia Latinoamérica por parte de Estados Unidos, anfitrión de esta cumbre, ha sido errática en los años recientes. La de la administración de Donald Trump fue de castigo y desprecio, y luego de soberbia hacia los países latinoamericanos, que se evidenció en el apoyo al fallido intento de derrocar al legítimo gobierno de Venezuela en el 2019 y al no asistir a la 8ª Cumbre de las Américas en Lima 2018. En consecuencia, Brian Winter, editor de la revista America's Quarterly, que se enfoca en la política de Estados Unidos en el hemisferio, citado por el New York Times, expresó: los gobiernos latinoamericanos quieren mostrarle a Washington que ya no está sentado en la cabecera de la mesa y que esta es una cumbre de iguales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.